Cuando nosotros llegamos a la presidencia por un movimiento democrático, teníamos dos caminos: convocar a una nueva constitución, porque se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública, o decidir llevar a cabo reformas a la Constitución vigente. Y optamos por lo segundo, pensando de que íbamos a perder mucho tiempo convocando a un nuevo constituyente para tener una nueva Carta Magna, una ley de leyes. Avanzamos en reformas a la Constitución actual muy importantes que nunca se habían hecho. Por ejemplo, no estaba considerado como delito grave la corrupción y ahora sí. No estaba establecido el derecho del pueblo a poner y quitar a sus representantes y ahora hay revocación del mandato. Ya se estableció en la Constitución. Cada 3 años se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y esa es la democracia participativa. Eso ya está, se logró. En el terreno económico se logró algo extraordinario. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, porque durante todo el periodo neoliberal no pagaron impuestos los potentados, se les condonaban los impuestos a los bancos, a las grandes corporaciones empresariales. Pagábamos impuestos todos, menos los de la oligarquía, porque ellos eran los que detentaban el poder en los hechos. Ya no hay condonación de impuestos. Esto nos ha permitido tener buenos ingresos y, como aquí se presentó en una de las láminas del secretario de Hacienda, no hemos tenido necesidad de endeudar al país, ni de aumentar impuestos, ni de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, nada de eso, porque ahora pagan los que antes no lo hacían, los de la cúpula del poder económico. Esa reforma fue muy importante, acompañada desde luego con la convicción de no permitir la corrupción y no hacer un gobierno de lujos, sino un gobierno austero, siguiendo el ejemplo del presidente Juárez, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces eso también nos ha permitido obtener muchos ahorros, el que no haya corrupción y el que no haya lujos en el gobierno, derroche, gastos superfluos. Entonces yo espero que se tenga mayoría calificada, 2/3 partes del nuevo Congreso, para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional, que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Hablaba yo de las reformas y no quiero dejar pasar una que es muy importante, que me llena de orgullo: la reforma para que los programas de bienestar estén ya considerados como derechos constitucionales. Ya la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional y esté quien esté en la presidencia, se va a tener que garantizar ese derecho. Además, ni siquiera van a tener la excusa o el pretexto de que no hay presupuesto, porque en la misma Constitución se establece, en un artículo transitorio, que estos derechos deben de garantizarse y que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para que sean atendidos. Lo mismo en el caso de las pensiones para discapacitados, lo mismo en el caso de las becas para estudiantes de familias humildes, lo mismo el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, lo mismo en el caso de la educación. No es
como lo llevaron a cabo o querían establecerlo, en definitiva, los neoliberales neoporfiristas corruptos, el convertir la educación y la salud en privilegios cuando se trata de derechos de nuestro pueblo. Entonces, este es el texto, termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades. Entonces, esa es nuestra postura con relación a lo que resolvieron los ministros de la Corte.